Jesús comenzó a enseñar en el Sermón del Monte que si nuestra justicia no es mayor que la justicia practicada por los fariseos, entonces de ningún modo, dijo él, entraremos en el reino de los cielos. Y ahí él comienza a dar 6 ilustraciones para demostrarnos que aunque nosotros en las religiones que practicamos pensamos que somos buenas personas porque hacemos las cosas que la religión nos impone, Dios nos demuestra en el Sermón del Monte que esos reglamentos, por no ser palabra de Dios, entonces en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Porque resulta que la justificación única que nos puede salvar a nosotros es aquella que se dio en la cruz de Calvario por derramamiento de sangre del Cordero. Y por lo tanto, la única salvación es posible cuando creemos que Jesús es Dios Salvador. Amén. Entonces, en el Sermón del Monte, lo que hace Jesús es comenzar a explicar con estas 6 ilustraciones, a demostrarnos que aunque cualquier religión, en este caso el judaísmo, pero ahí aplica cualquier religión, aunque nosotros practiquemos las religiones y nos sintamos buenos por cumplir las normas que nos imponen, realmente estamos alejados de Dios. Si nuestro corazón no es convertido al Señor, si nuestra justicia no supera a los escribas y fariseos, es decir, si nuestra justicia no es divina, sigue siendo de hombres, de ningún modo entraremos en el reino de los cielos. Y es que tenemos que entender que los judíos, ellos tomaban la ley de Moisés y la tergiversaban y la minimizaban. La hacían, mire, sinceramente, ellos lo que hacían era reglas más fáciles de cumplir. Y tenemos que entender que verdad más mentira siempre va a ser ¿qué? Cuando ellos toman, si usted toma, por ejemplo, la ley de Dios y usted la tergiversa y la hace más bondadosa para usted mismo, ¿eso que usted hace es palabra de Dios? No, ya no, es palabra suya, porque usted la cambió. Entonces, es lo que hacían los fariseos. Entonces, es lo que Jesús, con 6 ilustraciones, Él les comienza a demostrar cómo ellos tergiversaron la palabra y que en lugar de acercarse a Dios, eran más culpables de pecado y no eran salvos. La primera ilustración, si usted recordará, que Jesús ocupa, es cuando viene y les dice: a ustedes les han enseñado los rabinos que no deben de matar, porque si llegan a matar van a enfrentarse al tribunal humano. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga raca o moré, ya se hace real de juicio. Es decir, Jesús demuestra, les dice: tú dices que no asesinas y tú te jactas y te dices que tú eres bueno porque no has matado a nadie, pero no te das cuenta que delante de mi Padre, cuando tú te enojas con alguien o lo ofendes verbalmente, tú estás cometiendo pecado de asesinato. Entonces Él comienza a demostrar que la ley de Dios tiene un valor, y un valor moral y ético que debemos de entender. Por eso Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a darle cumplimiento, es decir, a ponerla en el lugar que le corresponde en el corazón de los seres humanos, para que entiendan cuán santo es mi Padre y lo que mi Padre requiere de ustedes dentro del reino de mi Padre. Para que ustedes, cuál es la conducta y el comportamiento y la moral que ustedes deben de tener dentro del reino de mi Padre. Entonces luego se pasa a la segunda ilustración, que la segunda ilustración es el adulterio, y dice: ustedes se creen que van a entrar al reino, al seno de Abraham, ustedes se consideran que son salvos porque ustedes dicen que no han adulterado como otros. Pero desde el momento que ustedes miren a una mujer, eso demuestra que ya hay adulterio. ¿En dónde? En vuestro corazón. Porque ¿de dónde vienen los pleitos, las malas palabras, los chismes, los enojos, las fornicaciones y los adulterios? ¿De dónde surge? Del corazón, dijo Jesús. Es lo que contamina al hombre. Entonces, Jesús comienza a demostrar de que qué sirve de que nosotros exteriormente, religiosamente, nos veamos como personas buenas, si por dentro estamos enojados con el hermano, nos molestamos, lo ofendemos, mentimos, etcétera, etcétera. Eso demuestra que nuestro corazón está podrido, aunque religiosamente seamos personas que correctas, puras y santas, pero por dentro estamos podridos. Por eso Jesús les llamó a ellos sepulcros blanqueados, porque por fuera su justicia era perfecta, exteriormente en sus propias reglas, pero internamente no había justicia de Dios en ellos, porque ellos odiaban, ellos adulteraban, ellos ofendían. Y eso lleva a la tercera ilustración, al divorcio, en donde Jesús les dice: ustedes se sienten tranquilos, que son personas buenas, porque cuando tú te quieres divorciar por adulterio, porque deseas a otra mujer que no es tu esposa,
Tú dices que estás tranquilo delante de Dios porque entregas carta de divorcio, pero no te das cuenta que en el momento que tú te divorcias, tú cometes pecado ante mi Padre. Porque de un inicio eso nunca fue así. Entonces él comienza a demostrar esto. Ahora, la cuarta ilustración es lo que vamos a ver ahora. Y esta cuarta ilustración es sumamente importante entenderla para nosotros. ¿Por qué? Porque el 100% de los que estamos aquí hemos cometido o cometemos aún este grave pecado ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Jesús viene ahora a hablar? Viene a hablar ahora del pecado de la mentira y cómo nosotros pensamos que la mentira no es tan pecaminosa como suele decirse en la palabra. Dice Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, lo siguiente, dice así la palabra. Oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juréis ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Ahora, en pocas palabras, en resumen, Jesús, en estos textos, él lo que le está diciendo a todos los oyentes del Sermón del Monte, en esa montaña, él les dijo lo siguiente. Dentro de su sistema religioso, dentro de su sistema de justificación o de salvación que ustedes han inventado, que es por obras, ustedes piensan que son veraces, ustedes piensan que dicen la verdad, pero yo les vengo a decir que todos son unos mentirosos y que así no pueden entrar en el reino de mi Padre. Ahora bien, para entender este texto tan impresionante y tan delicado, hay tres cosas que vamos a aprender en este día. ¿Cuántas cosas? Tres. Esta enseñanza la vamos a repartir en tres partes. Primero vamos a aprender acerca de lo que la Biblia enseña con respecto al sistema de juramentos o promesas. Número dos, vamos a aprender cómo el judaísmo, cómo las religiones pervierten la ley de Dios, es decir, la cambian y la hacen más liviana. Y número tres, vamos a ver entonces la enseñanza como tal de Jesús que da en este texto. Así que lo primero que vamos a ver una vez más es la enseñanza de Dios con respecto al sistema de juramentos y promesas y por lo tanto la gravedad de las mentiras. Dice Mateo 5, 33 y 34, primera parte así. Oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es entender este versículo de entrada. Dice, oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. La palabra perjurar significa mentir, pero mentir de dos maneras. No cumpliendo lo que usted prometió que dijo que iba a hacer, y cuando usted está hablando una mentira, aunque usted está asegurando que es una verdad, usted está mintiendo. Entonces, la Biblia dice, no mientas. Le está diciendo aquí Jesús a ellos. A ustedes los rabinos les han enseñado que no deben de mentir. Y él mismo dice lo que los rabinos enseñaban, lo que era mentir. Dice, sino que cumplirás al Señor tus ¿qué? Tus juramentos. Pero yo vengo y les digo. Ahora, ¿por qué Jesús les dijo esto? Porque los judíos, en este contexto, en el tiempo de Jesús, ellos habían sido enseñados por los rabinos después de 300 años de enseñanza, tradición oral que ellos practicaban. Ellos habían sido enseñados de que cuando usted viene y le promete algo a alguien y usted no lo cumple, eso no hay problema. El pecado es cuando usted le jura a Dios algo y usted ¿qué? No lo cumple. Ahora, ¿eso es así en la Biblia? No, pero ellos así lo practicaban. Ellos pensaban que ellos estaban obligados a cumplir toda promesa hecha o en el nombre de Dios o hacia Dios. Pero ellos pensaban que si le prometían algo a usted, por su suegra, por su mamá, por sus hijos, te prometo por mis hijos, cualquier promesa, por cualquier momento, en cualquier circunstancia, y si no la podía cumplir,
no era pecado. Y Jesús comienza a enseñarles precisamente que eso es todo lo contrario, que delante de Dios cualquier promesa incumplida es pecado de mentira, y cualquier promesa incumplida es faltar a un juramento. Y es que entendamos algo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que en El Salvador existe el pensamiento, aún entre nosotros, de que la promesa tiene menor valor que un juramento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso de chiquito se nos enseña, ¿verdad? No jures, no, promete, pero no jures. No, yo te prometo, no te juro, te prometo. Jurar en Dios en vano, que quiero que entendamos algo. Este día usted va a aprender algo tan especial que desde entrada tiene que entender esto. Jurar y prometer ante Dios es exactamente lo mismo. Por eso es que cuando yo hable del sistema de juramento o sistema de promesas, estoy hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender, que lo que la Biblia enseña, es que quien inventó el sistema de juramentos es Dios. Miren, ¿por qué para nosotros los salvadoreños realmente es tan fácil mentir? ¿Usted no se ha dado cuenta que para nosotros la mentira es como el segundo deporte del Salvador después del fútbol? Mentimos para todo. Mira, tranquilo, en media hora te llamo. Y nunca le llamó, ya pasó un año. O de repente usted va a una piñata y le dice, ay, mira, amiga, se me olvidó comprar el regalo a tu hijo, pero mira, mañana te lo traigo. Y el cipote tiene 40 años y nunca le llevó el regalo a usted. Para nosotros es tan común mentir. No, mira, mañana te lo pago, hombre. Ahora, nosotros, explicar, ¿por qué a nosotros nos da risa ese comportamiento salvadoreño? Porque no entendemos lo que es prometer en la Biblia. Si nosotros entendemos lo que para Dios es que usted prometa algo, por muy bayunco que sea su promesa, en su mente, quiero que entienda que para Dios no hay ninguna promesa que sea bayunca. Entonces, una buena parte por 20 minutos, quiero explicarles realmente lo que para Dios es que usted prometa algo. Porque si usted logra entender lo que es una promesa para Dios, automáticamente usted va a entender este pasaje. En 5 minutos lo entendió todo. El problema es que si nosotros no entendemos lo que para Dios es que usted prometa algo, entonces usted va a mentir todo el tiempo y se va a jactar de su mentira. Así que lo que tenemos que hacer de verdad y enfocarnos fuertemente es lo que para Dios es un juramento o una promesa, que es exactamente lo mismo para Él. Lo vamos a demostrar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el juramento o el sistema de juramentación o el sistema de promesas lo inventó Dios. Quien prometió en primer lugar las cosas fue Dios a la humanidad. Él las prometió. Es interesante esto, que por eso es que el escritor de Hebreos en capítulo 6, hablando del pacto que Dios hizo con Abraham, él dice lo siguiente, versículo 16, dice así: porque los hombres juran por uno mayor, y para ellos la conclusión de toda controversia es el juramento como confirmación. Ok, veamos algo que pasa entre los seres humanos. Dice la escritura lo siguiente, aquí está afirmando algo que sucede día a día. Cuando hay dos personas que están discutiendo, por ejemplo, póngase a pensar, la esposa le dice al esposo: me contaron que te vieron con fulana, fuiste a comer con él. No, hombre, no era yo, se parecía a mí, pero no era yo. Mira, no te creo que vos aquí me volviste a mentir, que no, va, háblale a Juan, papá. Háblale a Juan. Yo estaba con él, preguntale. Y le habla a Juan. ¿Qué pasó, Juan? Mira, esto no, sí, él tuvo conmigo. Ah, vaya. Cuando la mujer cree esa mentira suya, perdón, esa verdad suya, cuando viene la mujer y cree eso, ¿continúa la discusión? No. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Los hombres, dice, ¿por qué prometemos? Te lo prometo que no es así, te lo juro que no es así. ¿Por qué hacemos eso? Porque los hombres juran por uno mayor y para ellos la conclusión, el término de toda discusión o controversia es el que ocupar el juramento como una ¿qué? Confirmación de lo que yo estoy diciendo en ese momento es verdad. Es interesante que la Biblia ya menciona lo que es el juramento.
jurar o prometer algo es invocar o llamar a alguien mayor que uno como testigo de que lo que yo estoy diciendo es verdadero, o de lo que yo estoy prometiendo lo voy a ¿qué? A cumplir en el futuro. Entonces, precisamente porque eso es prometer o jurar algo, vea lo que dice el versículo 17, el siguiente versículo. Por lo cual, Es decir, porque esto es así, por lo cual, ¿qué hizo Dios? queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, interpuso juramento. ¿Qué interpuso Dios para demostrar que sus planes son inmutables? Juramento. Él le juró a Abraham una pregunta. ¿Dios necesita jurar cosas a nosotros los seres humanos? No, porque lo hizo Dios para que nosotros no dudásemos de Él. No lo hizo por Él. Perdón, no lo hizo por nosotros. Bueno, no lo hizo tanto por Él porque Él lo necesitaba, lo hizo por nosotros. Somos nosotros los que necesitábamos realmente creer en Él. Entonces Dios en su amor y su misericordia se inventó el sistema de juramento. Él juró a Abraham que su pacto era eterno. Usted se imagina Dios diciéndole a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si hubiera sido un salvadoreño, chale, va. De verdad, Dios. Sí. No te creo. No voy a entender, mi familia. El punto es que Dios le dijo a Abraham: ok, ¿no me crees? Ok, te lo juro. Él se inventó eso. La pregunta es, bueno, si el juramento es jurar por uno mayor que uno como testigo de que lo que estoy diciendo es verdadero, la pregunta es, ¿quién es más grande que Dios? Nadie. Por lo tanto, cuando Él juró, ¿por qué quieren ustedes que Él juró? ¿Por quién juró Él? Por Él mismo. Por eso es que en el versículo 17 que leímos, 16 y 17, el versículo 13, antes de esto, dice lo siguiente, el autor de Hebreos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, oiga, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. ¿Por quién juró? Mire, el sistema de juramentación en la Biblia lo inventó Dios. Y Él estableció que cuando alguien jura, ¿por quién debe de jurar? ¿O por quién está jurando? Por Dios. ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, dos cosas importantes. Número uno, que el origen del juramento es Dios. Y número dos, de que jurar, ¿qué es? La definición de prometer. Por eso le digo, es importante entender lo que es una promesa. Un juramento o una promesa, por muy liviana que para usted sea, para Dios no es liviana. ¿Por qué? Jurar o prometer, ¿qué es? Es invocar a Dios como testigo de que lo que yo te estoy diciendo es que verdad. Pero no solamente eso, sino que por invocar a Dios yo invoco dos cosas sobre mi vida. O que Dios me maldiga si te estoy diciendo si no te estoy diciendo la verdad, o que Dios me bendiga si te la estoy diciendo. ¿Me doy a entender, mi familia? Es decir, el juramento conlleva una penalidad. Por eso es que la frase de Jesús es bien interesante cuando la leímos. Oíste además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás. La palabra perjurar, epiorqueo, lo que significa específicamente mentir. Pero luego dice: sino que cumplirás al Señor tus juramentos. La palabra juramentar o jurar es orcos. Que orcos es una promesa solemne invocando a un testigo, pero una promesa que conlleva penalidad por incumplimiento. Es decir, es interesante que en la Biblia Dios, cada vez que usted escuche la palabra jurar en la Biblia, que usted la lea, está hablando de una promesa solemne que conlleva un castigo si usted no lo cumple. Cuando Dios dice yo te juro, cuando Él jura por sí mismo, sí o sí Dios lo va a hacer. Mire, por eso es que usted encuentra en la Biblia, bien interesante, varias fórmulas, solo voy a mencionar dos, pero hay muchas, en donde aunque Dios, fíjese bien, no mencione la palabra jurar, Él está jurando por sí mismo. Una fórmula que encontramos, por ejemplo, en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, que antes de dar sus profecías, ellos decían: viva yo, dice el Señor, y entonces daban la palabra.
Ese viva yo, dice el Señor, que se repite en todo el Antiguo Testamento, ¿qué es? Un juramento. ¿Qué está haciendo Dios? Prometiendo. Aunque no diga la palabra jurar, es un juramento. Él está jurando por quién mismo. ¿Por quién? Por él mismo. Vivo yo, dice el Señor, que esto voy a hacer. Él está poniendo su nombre. Por eso es que Jesús en el Nuevo Testamento, como es Dios, Él debe de jurar por sí mismo. Ya en los 4 evangelios encontramos esta frase muy repetida por Jesús. Cuando Él quería que nosotros le creyésemos a Él y no dudáramos, porque no es naturaleza dudar de Dios, ¿cuál fórmula Él ocupaba? De verdad os digo. Ese es un juramento. Jesús estaba jurando en ese momento por sí mismo, porque Él es Dios. Entonces, mire, una vez más, por eso es que prometer o jurar algo, por muy pequeño que sea, delante de Dios, tiene un gran significado. Porque bíblicamente, jurar, orqueo, ¿qué significa? Es llamar a Dios por testigo de que lo que yo te estoy diciendo es verdad, o que lo que yo te estoy prometiendo lo voy a cumplir. Pero a su vez, estoy invocando a Dios como testigo de que si yo no te cumplo lo que te prometo, maldito sea yo y mi casa. ¿Entiende usted? Cuando, por ejemplo, cuando usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué está haciendo usted? Invocando a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cada vez que usted ora, ¿qué hace cuando ora? Usted está invocando a Dios, es una invocación a Dios. Amén, mi familia. Acabo de leer ahorita en el periódico digital cristiano una noticia bien interesante, que un señor en Venezuela, entraron 2 ladrones a asaltar su tienda y él comenzó a decirles, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Y está el video, porque el video de la tienda sirvió de testimonio. La sangre de Cristo tiene poder, está el hombre diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. Y lo dijo después de decirlo varias veces. ¿Sabe qué le pasó a uno de los asaltantes? Y no muere en el instante, pues. ¡Pum! Murió. Y el otro se fue corriendo. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él al decir la sangre de Cristo tiene poder? ¿Qué estaba haciendo él? Invocando a Dios. Ese es el punto. Espiritualmente, cuando usted le dice a alguien, yo te prometo que mañana te hablo, ¿sabe qué está haciendo usted? Invocando a Dios como testigo de que eso usted lo va a ¿qué? A cumplir. Quiero que entienda que toda promesa que el ser humano haga, cualquier cosa que salga de su boca, el libro de Números te dice, lo tienes que cumplir, porque a quien estás invocando como testigo de que tu palabra es veraz, es a Dios. Pero eso sí, si tú mientes en eso que has prometido, Dios tiene la libertad de disciplinarte como Él quiera. Porque lo que tú estás haciendo públicamente es diciendo que Dios es un falso ¿qué? Testigo tuyo. Él mintió para salvarte a ti, tu pellejo. No sé si me doy a entender, mi familia. Es que mire, una vez más, cuando usted promete algo a alguien o jura algo, usted está invocando a Dios como testigo. Jura por Dios decir la verdad y nada más que la verdad. Sí, es siempre una invocación de la bendición o de la maldición. Mire, esto es tan importante, el juramento, que en la Biblia, y lo vamos a leer dentro de un momento, en la Biblia el jurar es un mandamiento. Por eso es que los fariseos lo enseñaron, porque es un mandamiento. Dios te manda a ti a jurar y a prometer para tú, obviamente, demostrar que tu palabra es verdadera. Lo que estaba pasando en el tiempo de Jesús es que ellos prometían por cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y ese era el pecado. Mire, Abraham interpuso juramento a su siervo para que le escogiera por esposa a Isaac, una buena esposa que sea de los mismos hebreos. Isaac hizo un juramento de un pacto de no agresión con Abimelech. Jacob hizo un juramento a su suegro Labán. Jonatán le juró a David. David juró a Simeón no matarlo. Si usted comienza a revisar la Biblia, todos los grandes héroes de la fe juramentaron, hicieron promesas, invocando a Dios como testigo. ¿Por qué?
Porque tenemos que entender que también es un mandamiento y es importante saberlo hacer. Pero el problema es que nosotros muchas veces lo tomamos como una broma. Tan ridículo caemos nosotros en pecado de mentira contra Dios, que nosotros caemos en esta ridiculez. Por esta te prometo que no te voy a hacer tal cosa, ¿sí o no? Y prometemos cualquier cosa. Mire, quiero que entendamos, cuando usted ha hecho un juramento o una promesa, usted invocó a Dios por testigo. Y quiero que sepan que aquí, todos nosotros los que estamos aquí, todos hemos hecho juramento, muchos de acá hemos hecho juramento. ¿Sabe cuándo? Cuando nos casamos. Le voy a recordar la fórmula que un pastor ocupa, o un sacerdote en el catolicismo. La fórmula es esta: delante de Dios y delante de estos testigos, tomas por mujer a Ruperta para amarla, para cuidarla. Oiga esto: para respetarla, para serle fiel, para honrarlo como vaso más frágil, en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, hasta que la muerte os separe. ¿Y usted qué dijo? Sí, acepto. Que quiero que entienda, ¿quién estuvo de testigo ahí? Dios. Usted interpuso juramento. Por eso, mire, quiero que entienda que el día que usted se casó, usted juró no divorciarse, lo juró. Hasta que la muerte lo separe. Usted lo juró. Usted lo prometió. Usted prometió serle fiel a su esposa y a su esposo. Usted le prometió honrarla como vaso más frágil, cuidarla, no desecharla, no desecharlo. Usted le prometió cocinarle huevitos ricos y frijolitos con tocino. Usted se lo prometió delante de Dios. Toda promesa, mire, cuando usted va a un banco y usted firma un pagaré, firma un contrato, un préstamo por una casa, por un carro, por estudiar, quiero que entienda que usted está jurando que va a pagar. Pague. Cuando usted se inscribe en el seminario, a sus hijos en Vida Kids, sus hijos en un colegio, sus hijos en una universidad, pague. Usted ha jurado, ha prometido ¿qué? Pagar. Pague. ¿Por qué, pastor? Porque cada vez que usted promete algo, aunque para usted sea una promesa liviana, para Dios las promesas no son livianas, porque Él inventó el sistema de promesas para hacer validar tu palabra. Porque cuando tú prometes algo y tú juras algo, tú estás jurando por alguien mayor que tú. Y resulta que ese mayor, ¿quién es? Dios. Porque quiero que entiendas, si Dios, siendo Dios, juró por sí mismo, ¿quiénes somos nosotros que no somos dioses para jurar por alguien menor que Él? Que es lo que los judíos hacían. Ellos juraban por el templo, ellos juraban por el cielo, decían, ellos juraban por la tierra, ellos juraban por Jerusalén, por mi cabeza, que se muera mi suegra si yo te estoy mintiendo, que se muera mi perro, dicen algunos, si te estoy mintiendo, que se muera mi mujer, que se mueran mis hijos, por mi mamita linda que está ya en la presencia de Dios, mi mamita que está muerta, te lo juro que yo no fui. Uy, cuidado. Porque aunque tú no ocupas ni la palabra jurar, aunque tú no ocuparas la palabra prometer, cada vez que tú hablas, cada vez que tú prometes algo, tú estás invocando a Dios por testigo. Es como una oración, tú lo estás invocando por testigo. Quieras o no quieras, lo estás invocando por testigo a Dios. Te lo voy a demostrar con un punto más. Número 30, versículo 2 dice: cuando un hombre haga voto al Señor o jure interponiendo una promesa, no quebrantará su palabra. Todo lo que salga de su boca lo cumplirá. Todo lo que salga de la boca de un ser humano, ¿qué es lo que tiene que hacer el ser humano? La pregunta es, ¿por qué todo lo que salga de tu boca tienes que cumplirlo? Por dos cosas. Número uno, cuando un hombre haga voto al Señor, cuando tú le hagas una promesa a Dios, ¿la tienes que cumplir, sí o no? Pero ¿qué pasa cuando tú le prometes algo a un ser humano? ¿Tienes que cumplirlo? Sí, te voy a explicar por qué. Mira lo que dice después. O jure imponiéndose una ¿qué? Iglesia, por favor, vean todos para la pantalla. O jure imponiéndose ¿qué? Ok, es decir, cada vez que usted promete algo a alguien,
¿Cómo Dios lo ve? ¿Como una qué? No, en la promesa la ve que. ¿Cómo le llama a Dios? Imponiéndose una. Es decir, que promesa es lo mismo que qué. ¿Delante de quién? Cuando usted le promete cualquier cosa a alguien, mañana te pago, usted quiero que entienda que usted ya juró ahí. Dios lo ve como un juramento. ¿Sabe qué está en juego ahí? La palabra de Dios, el nombre de Dios. Él está siendo por testigo de que usted lo que está diciendo es verdad. ¿Qué pasa si usted miente? ¿Quién se convierte entonces delante de todos como un testigo falso? Por eso Dios disciplina al que miente. Mire, por eso le digo, cuando usted promete algo a su novia, a su novio, a sus padres, etc., y usted no lo cumple, por eso es que muchas veces las personas no entienden que entre más mienten, más se corrompen. Porque parte de la disciplina de Dios para un ser humano es permitir y ayudar a que se corrompa más. Usted lo ve eso en toda la Biblia. ¿Quién endureció el corazón a Faraón? Dios. ¿Y cómo lo hizo? Pero Moisés venía, pero Señor, tranquilo, deja que yo quiero que se endurezca su corazón. Es parte del castigo de él por no creer en mí. Yo voy a hacer que más se endurezca su corazón. Mire, yo no sé usted, pero yo estoy harto de que en mi país todos, casi todos, bueno, no puedo decir que todos, pero en mi pensamiento lo que veo es que es casi todos los políticos han mentido. Yo estoy harto de eso. ¿Por qué hay tanta maldición en nuestro país? Porque todos los que somos autoridad, padres de familia, autoridad de una sociedad, padres de familia, legisladores, presidente, órgano ejecutivo, obviamente, órgano judicial, todos los órganos del Estado, maestros, dueños de empresa, empresarios, religiosos, todos los que somos autoridades sociales, mentimos tanto que invocamos el qué. No solamente la bendición cuando cumplimos nuestra promesa, sino el qué, la maldición cuando la incumplimos, porque estamos poniendo a Dios por falso testigo. Mire, qué triste es que nosotros todo el tiempo hacemos. Mire, cuando uno, yo aquí lo he visto en la iglesia, cuando nosotros, por ejemplo, confrontamos o estamos hablando con una persona que está fornicando, adulterando, en el caso de un adulterio, yo nunca, y de verdad se lo digo, en 19 años que tengo que estar en esta iglesia, no hay un solo caso en donde cuando se está confrontando a un hombre con pruebas de que ha adulterado o ha intentado adulterar, nunca he conocido a un hombre que diga inmediatamente, yo sí lo hice. ¿Sabe qué dicen todos? No, hombre, son inventos, pastor, no inventos. Inventos de esta loca. Inventos. No, hombre, se lo juro, por esta. No, hombre, pastor, no, va por mi mamacita que está naciendo. Te lo juro, no, hombre, te lo juro. Wow. ¿Sabes por qué para ti es tan fácil mentir? Porque no entiendes lo valioso y lo respetable que es para Dios el juramento. Cuando un hombre hace eso, una mujer hace eso, bueno, incluso cuando, mire, y es tan ridículo que cuando le presentamos las pruebas, mira este chat que está impreso, lo mandó ella. No, hombre, pastor, ese invento, ella lo escribió, a hacer como hizo, puso mi palabra, mi foto ahí, no, ella lo inventó. En el WhatsApp, pastor, ahí. No, eso es invento de ella, yo no he escrito nada. Wow. Y después de un mes de estar lidiando con ese hombre, dice, es cierto, pastor, era cierto, papá. Pero juraste. Tú prometiste a tu esposa que no estabas, que no era cierto. Y yo estoy diciendo que sí. Sí, pastor, pero es que usted sabe que. Mire, cuando usted como hijo le miente a sus padres, no, papá, yo la voy a cortar a ella. No, yo no estoy fornicando con ella. Wow,
Estás interponiendo juramento. Estás poniendo a Dios como testigo delante de tu Padre y tú. Mire, es tan terrible esto que quiero contarle el caso de una persona que precisamente aprendió a no mentir de una manera desastrosa en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús fue tomado por los soldados, al primer lugar que lo llevaron fue a la casa de Caifás para ser interrogado? ¿Se acuerdan ustedes? Y dice la Escritura que Pedro lo siguió y Pedro estuvo en el jardín de la casa de Caifás. A él entró tanto miedo porque ya vio que de verdad iban a matar a Jesús, que dice la Escritura que pasó lo siguiente. Mateo 26 del 69 al 70 dice así la palabra del Señor. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una sirvienta diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó, diciendo a todos: no sé de qué me hablas. Pero él negó delante de todos el que dijo: no sé de qué. Él mintió o dijo la verdad. Mintió. Él estaba negando a Jesús. Él estaba diciendo: no lo conozco. Se parecía a mí, pero no soy yo. Pero no solamente eso, sino que al decir esto, se comenzó a sentir tan nervioso porque vio que su pellejo estaba en juego, que entonces pasó lo siguiente. Sigamos leyendo, versículos 71 y 72. Y saliendo a la puerta lo vio otra, y dice a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez negó con juramento: no conozco a ese hombre. ¿Negó con qué? Porque quiero que entienda que para los judíos era común jurar todo el tiempo por cualquier cosa. Él puso juramento, él negó a Dios, jurando por Dios. ¿Sabe? Quiero que entienda la fuerza de esta frase. Cuando dice: y otra vez negó con juramento, no conozco a este hombre. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? Que Dios me maldiga si yo estoy mintiendo. Yo no conozco a ese tal Jesús. Estaba poniendo a Dios por testigo para mentir acerca de su propio maestro, de quién es Dios. Y como si eso fuera poco, sigue diciendo Mateo 26, 72, 74. Y otra vez negó con juramento: no conozco a ese hombre. Y sigue diciendo entonces. Y un poco después, acercándose los que estaban de pie, dijeron a Pedro: en verdad, tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó un gallo. Entonces no solamente juró, sino que comenzó a maldecir además: maldito mentiroso, tú eres el mentiroso, te juro por Dios que yo no conozco a ese hombre. Y cantó el gallo y se acordó. Y dice la Escritura en versículo 75 que él lloró. ¿Cómo? ¿Por qué lloró amargamente? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Quiero que entienda que esa es una clase de blasfemia que hacemos nosotros las personas. Si aquí alguien de ustedes se levanta y dice: Dios es maldito, ¿qué está haciendo? ¿Eso cómo se llama? Blasfemia. Si alguien se para de usted y dice: Dios es mentiroso, ¿cómo se llama eso? Pero cuando usted promete algo y no lo cumple, ¿qué está diciendo usted de Dios? ¿Qué está diciendo usted de Dios? ¿Qué hace usted de Dios? Un mentiroso. Porque usted, de momento que prometió y juró, o juró y prometió, que es lo mismo, usted puso a Dios por testigo de que usted estaba diciendo la verdad. Por eso Pedro lloró amargamente. Sabía la profundidad del pecado que había cometido. Con todo lo que le estoy diciendo, podemos aprender 3 principios básicos acerca del juramentar o de las promesas en la Biblia. Número 1, que ya lo hemos entendido todos, que realmente jurar es invocar a Dios como testigo. Amén. ¿Está eso claro? Amén. Por eso dice Deuteronomio 6:13 lo siguiente: temerás al Señor tu Dios, a Él servirás y en su nombre jurarás. Uy, ¿y en su nombre qué? Quiero que entienda que juramentar es un mandamiento. Dios sí te manda a ti a jurar.
Hay momentos en los cuales no hay otra manera de validar tus propias palabras como verdaderas si no prometes. Él inventó eso. Lo que tienes que entender entonces es ese segundo principio, que entonces tú no puedes prometer nada a la ligera. Tú no puedes hacer de la promesa un chiste, una broma. Tú no puedes decirle a alguien, mira, que se muera mi amigo ahorita mismo si te estoy diciendo la mentira. Tú no puedes bromear con eso, hombre. Delante de Dios, prometer algo es delicado. Pero tienes que hacerlo. Hay momentos que es necesario. Cuando tú firmas un contrato, cuando tú alquilas una casa, cuando pones a tu hijo en alguna institución educativa, cuando tú te comprometes delante de un abogado en cualquier cosa que tú firmes, un préstamo, una tarjeta de crédito. Cuando tú le dices a un amigo, mira, ya te llamo porque estoy ocupado, te voy a llamar, hoy mismo te llamo, y se le pasó. Quiero que entienda que delante de Dios la promesa es importante, es un juramento. Por eso es que Isaías 65:16 también dice: porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y aquí ve y habla ya de un atributo de Dios. ¿Cómo se le llama a Dios? ¿El Dios de qué? Dice, porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de qué? De la verdad. Y luego, ¿qué dice? Y el que jure en la tierra jurará por el Dios de la verdad. ¿Por qué cada vez que usted jura, por quién jura? Entonces fíjese bien, no solamente jurar significa llamar a Dios por testigo, sino también significa invocar el castigo o la penalidad por incumplimiento a lo que usted prometió si no lo hace. Mire, es tan interesante esto porque algunos de ustedes pueden decir, pero mire, pastor, lo que pasa es que algunas veces pasa esto. Yo prometo, yo doy una promesa, pero es que se me olvida, pastor. Se me olvidó. Yo le digo a la gente, mira, te voy a llamar. Y nunca llamó, se me olvidó. Fíjese bien, eso es pecado de mentira. ¿Cómo lo sabemos? Resulta que Dios, dentro del sistema levítico de ofrendas, Él estableció una ofrenda en específico para las promesas incumplidas. ¿Qué significa eso? Fíjese bien, que si Dios puso una ofrenda por promesas incumplidas, para expiar promesas incumplidas, es porque promesas incumplidas sigue siendo ¿qué? Pecado ante los ojos ¿de quién? De Él. Si no, no hubiera puesto ofrenda para eso. Cualquier promesa. Y es más, y es tan interesante en Levítico esto, ahorita lo vamos a leer, es tan interesante que incluso la ley que Dios puso es para las promesas que a usted por olvido no cumplió. Tiene que presentar ofrenda, porque es pecado ante Dios. Pero ¿y por qué, pastor? Por lo que le estoy diciendo. Porque toda promesa es ¿qué? Una invocación a Dios como testigo. Usted debe de cumplir todo lo que promete. Esa es la enseñanza de Jesús. Leamos Levítico, solamente para entenderlo. Levítico 5 del 4 al 6 dice: si alguien jura a la ligera con sus labios. Uy, solo ahí ya pensamos mal, vea. Para si mal. alguien jura ¿a qué? No, hombre, te lo prometo. Y es mentira. Mentira. Si alguien jura a la ligera con sus labios. Y oiga, ¿para qué? Para mal o para bien. En cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento. ¿En cualquier qué? Cosa. ¿Me estás diciendo la verdad? Sí. Mira, ¿me vas a ayudar o no? Sí, de verdad te lo prometo, te voy a ayudar. Cualquier cosa, banco, abogados, iglesias, ¿cuánto le han prometido a Dios ofrendar? No hablemos de diezmos, ofrendar. Y no lo hacen, hombre. ¿Cuánto le prometieron ustedes hace años servirle a Dios? Le digo, Señor, aquí están mis manos, mis pies, mi boca. Y usted ni siquiera lo alaba. Dice, en cualquier cosa, y cualquier cosa es en que el hombre acostumbra a proferir juramento. Y mire, aquí está lo que le digo, el olvido. ¿Qué dice? Y no se da cuenta, pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas. Por olvido no hace y después se acuerda, ups, se me olvidó. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Sucederá que, si es culpable en alguna de estas cosas,
tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Número 1, ¿qué hay que hacer? Confesar. Y número 2, que, claro, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Y para expiación por su pecado cometido, presentará ante el Señor una hembra del rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Aunque sabemos que esto está dentro de la ley de Moisés y ya no estamos obligados nosotros a cumplir las leyes ceremoniales o rituales como esta, es importante entender el sentido de la ley. No debemos de jurar ni en broma. No debemos de prometer ni en broma nada. Si usted ahorita le dice a la persona que está en la paracilla, mira, vamos después de aquí a comer, vaya pues, está bueno. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Cumplir eso. Mira, reunámonos esta semana. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? Reunirse esta semana. Toda promesa, toda promesa, toda promesa, toda promesa, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a prometer, cúmplalo. No puede usted prometer a la ligera. Por eso es que usted debe prometer, sí, de manera reflexiva, pero en ocasiones especiales y en momentos delicados. ¿Me ha dado a entender mi familia? ¿Cuántos hemos entendido lo que para Dios es la promesa? Entonces, si hemos entendido eso, entendemos ya, podemos entender todo el texto que Jesús habló rápidamente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Mire, cuando nosotros leemos las palabras de Jesús, en Mateo 5 encontramos que el judaísmo había tergiversado la ley de Moisés en dos formas. Número 1, enseñando que usted puede jurar de manera liviana, espontánea. No, hombre, te lo prometo. Mire, usted no tiene idea de cuánta gente en la iglesia promete cosas. Y de verdad uno se cansa. Es decir, la gente promete y dice, pastor, cuente conmigo. Cuando usted necesita ayuda, ahí voy a estar. Ya va a ver, cuente conmigo. Y uno va todo tontolón, vea. Mire, hermano, ya está esta situación, esto, usted prometió esto. ¿Cree usted que puede cumplir? Pastor, todo lo tengo invertido. No tengo ni un 5. Qué triste, ¿no? O sea, prometemos y prometemos y prometemos. Nunca le voy a hablar a la fulana. Y hasta Facebook, y hasta en el WhatsApp está. Ellos enseñaron que los seres humanos podemos prometer y no cumplir cuantas veces querramos, en cualquier circunstancia que querramos, durante toda nuestra vida. Y acabamos de entender que Dios no enseñó eso en la Biblia. Él dijo, juren, pero háganlo, obviamente en ciertos momentos, porque todo lo que salga de tu boca, ciertamente el hombre lo tiene que cumplir. Y la segunda forma en que ellos tergiversaron la ley de Moisés es que ellos enseñaron precisamente que si usted juraba en nombre del Señor, solo eso que usted juraba en nombre del Señor tenía que ¿qué? Tenía que ¿qué, mi familia? Que cumplirlo. Pero si usted juraba por esta, o juraba por su suegra, por su esposa, por sus hijos, por su mamá ya difunta, por su cabeza, que yo me muera si te estoy mintiendo ahorita mismo, cualquier cosa, usted podía mentir. Ellos enseñaron eso. Ahora, ¿dónde estaba el truco? Que ellos juraban entonces por el templo. Te lo juro por el templo de mi Dios. Te lo juro por Jerusalén, la ciudad bendita. Te lo juro por el cielo. Te lo juro por la tierra. Te lo juro por mí mismo, por mi nombre. Y entonces viene Jesús y por eso es que les dice lo siguiente. Mateo 5, 33 al 37 les dice. Oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo. Es decir, solo al Señor tus juramentos, solo a Él. Pero viene y corrige y dice. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Claro. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Claro. Ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juréis ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Entiende usted, mi familia? Ellos saben lo que hacían, lo que usted y yo hacíamos de chiquitos, que cuando queríamos mentir y no sentir el efecto de la mentira, ¿qué es lo que hacíamos nosotros a las espaldas? ¿Cuántos hicieron esto? ¿Cuántos doblaron deditos?
¿verdad? ¿Acaso tú, quién quebró? Usted llegaba, su papá llegaba a su casa, ¿verdad? ¿Quién quebró el florero? Y usted, ¿verdad? Con las manos así, ¿verdad? Yo no, papi, yo no fui. Ok, quiero que entienda que ese fue lo que inventaron y los salvadoreños hacemos muy bien eso. Nosotros decimos, no te juro, te prometo. Ah, qué galán, ¿verdad? Mire, lamentablemente, por eso Jesús dice esto, porque tenemos que entender que el sistema de juramentación, por eso Él dice, no juréis por ningún modo. Mejor no hables, hombre, mejor no prometas nada. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo el sistema de juramentación y de promesas que los hombres practicamos, ¿quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? Y desde el momento en que Dios, el inventor de esto, interpuso juramento por Él mismo, nosotros ¿por quién también interponemos juramento entonces? Por Él, porque no hay nadie mayor que Dios. Nosotros por el mayor es que juramos siempre. ¿Y el mayor quién es? Dios. Mire, por eso es que lamentablemente los salvadoreños pensamos, no hombre, es que como que fuera la cerveza, ¿verdad? No hombre, es que una no es ninguna, hombre, que es una mentirita, hombre. Y nosotros somos tan bayuncos y tan pecadores que nosotros también, es más, tenemos hasta clasificados, ¿verdad? Están las mentiras negras y las mentiras ¿qué? Piadosas, todavía decimos piadosas, imagínense qué pecadores somos. Mentiras piadosas. Y la palabra piedad, usted entiende lo que significa, ¿verdad? Claro, consagrado, apartado para Dios. O sea, usted está diciendo que Dios es mentiroso. Y decimos mentiras blancas, mentiras piadosas, decimos. Mire, pastor, usted puede decir ahorita, pero mire, pastor, ¿pero y qué tiene prometer por la esposa de uno? ¿Qué tiene de malo prometer? O sea, uno le incumple. ¿Qué tiene de malo incumplir las promesas? Mire, pastor, sí, algunas veces no podemos, hombre. No podemos, o sea, no podemos cumplir lo que prometemos. Dios sabe eso, pues. O sea, aunque yo lo prometí, pero por lo menos no lo prometí por Él. Pero hay veces que yo no puedo cumplir y yo sé que Dios me entiende. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios te entiende tu mentira? Te lo demostré con Levítico. Te lo demostré con Números. Hoy le pido que ponga atención a uno de los pasajes más espectaculares que vamos a leer ahora. De las mismas palabras de Jesús. ¿Usted piensa que hay mentiras piadosas? Dice así la palabra en Mateo 23, del 16 al 22. Yo lo leo, hermano, dice así. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario, eso no es nada. O sea, jurar por el santuario, no hombre, eso no es nada, Jesús. Pero quien jure por el oro del santuario, es el que debe la promesa. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿El oro o el santuario que santificó el oro? También dicen así, también dicen ustedes, ¿verdad? Todo el que jure por el altar, no hombre, nada es jurar por el altar. Pero quien jure por la ofrenda que está sobre él, ese es el que debe cumplir la promesa. Ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quiero que entienda que ellos se jactaban y decían, no hombre, es que mira, yo te prometí, no por Dios, yo te prometí, pero yo no pude cumplirlo, pues simplemente, o sea, no puedo. Para esos que piensan así, oiga lo que dijo Jesús, versículo 20. Así pues, el que juró por el altar, ¿jura por quién? Por él y por todo lo que está sobre él. Y ahí sube el nivel. Y el que juró por el santuario, jura por él y por el ¿qué? Por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. En otras palabras, cada vez que usted da una promesa, por muy pequeña que sea ante sus ojos, usted por hacerlo delante de la presencia de Dios todo el tiempo, usted está jurando por Dios. Para Dios no hay promesas pequeñas. Mire, cuando alguien promete algo, está jurando por Dios. Cuando usted promete algo, usted no puede evitar
que Dios sea un testigo suyo. Porque Él es el Dios de la verdad. Usted no puede evitar invocar a Dios como testigo. William Barclay, un teólogo muy espectacular, un exegeta muy impresionante, pastor, él ya murió, él escribió con respecto a este texto y dice algo interesante, quiero leerlo, dice, es bien cortito, dice: aquí tenemos una gran verdad eterna. La vida no se puede dividir en compartimientos estancos, en algunos de los cuales está Dios y en otros no. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otra que usted ocupa en el mercado, en la fábrica y luego usted ocupa otra en la oficina. No puede haber un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. El hecho es que Dios no necesita que se le invite a los departamentos de la vida y que se le impida la entrada en otros. Él está en todo, en toda la vida y en todas las actividades de los seres humanos. No oye solo lo que le decimos en la iglesia dirigiéndonos a Él por su nombre. Él lo oye todo. No puede haber ciertas expresiones que eviten que esté implicado en una transacción el presente. Consideraremos sagradas todas las promesas si tenemos presente que siempre se hacen en su presencia, coram Deo. Yo no sé si usted entendió la última frase. A mí me impresiona y él dice: consideremos sagradas todas las promesas que nosotros hagamos los seres humanos si tenemos presente cada día que siempre que hacemos una promesa la hacemos ¿dónde? En la presencia del coram Deo. Si usted entiende que usted está ante la faz de Dios todos los días de su vida, usted no solamente peca ante los ojos de Dios cuando está viendo pornografía, o está fornicando con su novia o con su novio, o está adulterando. Aunque usted lo haga en oscuras, ¿quién lo está viendo? Dios. De igual manera es cuando usted promete algo. ¿Delante de quién usted se está comprometiendo? Delante del Dios de la verdad. Ese es el punto. Jesús lo que está haciendo en el Sermón del Monte es que delante de Dios la mentira sigue siendo pecado. Proverbios 12:22 dice: los labios del mentiroso son abominación al Señor. Salmo 64:2 dice que solo son los malvados los que encuentran un placer en el mentir. Jeremías dice que los falsos profetas son los que mienten. Isaías dice que no, que son, bueno, no es que no. Isaías dice que los hipócritas son los que mienten. Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas que los falsos, que los apóstatas son los que mienten. Jesús lo que está enseñando en el Sermón del Monte es que todos los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Es más, si usted lee Apocalipsis capítulo 21 y 22, se va a dar cuenta que literalmente dice la Escritura que los que practican la mentira en esta tierra, ellos serán enviados directamente al lago del fuego eterno. ¿Por qué, pastor? Por lo que dijo Jesús. Antes de comenzar estas 6 ilustraciones, en Mateo 5, 20 al 21, él dijo lo siguiente, recordemos las palabras de él. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y fariseos era una justicia por obras. Ellos procuraban presentarse delante de los hombres como cumplidores de las leyes que ellos se autoimponían, que eran tergiversadas, que no eran palabra de Dios. Pero ellos nunca procuraron la justicia del corazón. Entonces Jesús dice: si tu justicia no supera la de ellos, que es por obras, es decir, si Jesús no viene a morar en ti, si Jesús no es tu Dios Salvador, si tú no confías en Él como Salvador de tu vida, quiero que entiendas que de ningún modo tú vas a entrar al reino de los cielos. Por eso es que el que practica el pecado no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Pero y por qué, pastor? Por lo que Jesús dijo. Y vamos al tercer punto para concluir. ¿Cuál es entonces el mensaje de Jesús? Leamos Mateo 5 del 33 al 37, dice: Oíste además que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juréis ni por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, si Jesús nos dice que no hagamos nada de esto, ¿qué sí tenemos que hacer entonces? Y Jesús da el gran mandamiento para nosotros los hijos de Dios para disfrutar el reino de Él.
¿Cuál es el mandamiento? Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto procede del maligno. En otras palabras, en salvadoreño, ¿qué dijo Jesús? Pero sea vuestro hablar, tu sí, que tu sí siempre sea ¿qué? Y tu no siempre sea no. Porque lo que es más de esto, es decir, mentir, ¿de quién procede? Ok, ¿quién es el padre de la mentira? Por lo tanto, ¿de quién son hijos los que mienten? Este es el punto. Si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, si usted en su vida, para usted es fácil mentir, y hasta se jacta de eso. Que yo conozco gente así, conozco no un par, varios, que se jactan en la mentira. Quiero que entienda que lo que está diciendo eso es que ni siquiera son hijos de Dios. De ningún modo van a entrar en el reino de Dios. Porque la evidencia de que somos hijos es que los hijos del Dios de la verdad siempre hablamos el ¿qué? La verdad. Pero los que son los hijos de las tinieblas, ¿dónde les gusta estar? En tinieblas. ¿Qué es lo que hablan? Tinieblas. ¿Qué hablan los hijos del padre de la mentira? Mentiras. El que practica la mentira no va a entrar en el reino de Dios. Es simple. Por eso, la manera en que usted puede asegurar precisamente la salvación eterna es buscando esa justicia que supera la de los escribas y fariseos. ¿Y cuál es esa justicia? La que solo Dios te puede dar. ¿Y cuál es esa, pastor? La que es por medio solamente de Cristo Jesús. Jesús es Dios. Lo que tú necesitas es a Cristo. Tú mientes mucho. Tú eres una persona que se jacta de mentir. Tú necesitas a Jesús. Tú eres una persona que le miente a sus hijos, que le miente a tu esposa, a tu esposo. Tú le mientes a tus pastores, a tus legisladores, al dueño de tu empresa, a quien sea, a tus proveedores, a tus clientes. Tú le mientes a medio mundo. Tú necesitas a Cristo. Tú no eres cristiano. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Jesús. Porque cuando Jesús venga a morar en ti, resulta que Él en ti no miente. Él siempre habla ¿qué? La verdad. William Barclay también escribió y dice lo siguiente: todo el tema de tratar los juramentos de esta manera, es decir, mintiendo, toda la concepción de una técnica para evadir la promesa se basa fundamentalmente en el engaño. Una persona cristiana no hará nunca una promesa con la intención de cumplirla después, ni tampoco se reservará una serie de mentiras que él va a poder usar si le resulta difícil mantener su promesa. Para Jesús, el principio de obligatoriedad era doble. Dios escucha cada palabra que decimos y también Dios ve todas las intenciones de nuestro corazón. En consecuencia, el arte de la evasión de las promesas, el arte de mentir, es algo totalmente ajeno a un verdadero cristiano. Jesús dijo, Juan 3, 20 al 21, yo lo leo: porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, ¿el que qué? La verdad viene hacia qué? Hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿qué tiene que ser usted? Que su sí siempre sea sí y su no sea no. Cuando vaya a prometer algo, entonces mejor esa promesa sépala hacer en el momento correcto, entendiendo que tiene que cumplirlo porque está poniendo a Dios por testigo. Usted está jurando en el nombre de Jesús que lo va a hacer. Cualquier promesa que usted haga, que su sí sea sí y que su no. En este momento yo le invito entonces a algo. No solamente para aquel que realmente nunca ha depositado su confianza en Jesús, que crea que Jesús es Dios. Y para los creyentes que han caído en pecado de mentira, yo le invito a algo, a que le pida perdón a Dios. Pídele ahorita perdón a Dios por tanta promesa que usted ha hecho y que no ha cumplido.
porque delante de Dios usted tiene que entender que todo lo que prometemos debe de ser sí, sí, no, no. Amén.